Cuando escucho cantos como este que acabamos de entonar, me empiezo a preguntar si realmente somos capaces de imaginarnos lo que nos espera. Yo creo que cuando los autores bíblicos, ellos ponen todo su esfuerzo por tratar de describir cómo será aquel lugar donde vamos a estar con Dios, y hablan en estos términos de que habrá calles de oro, un mar de cristal, hablan de que no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Ellos hacen todo lo posible por hacernos entender cómo va a ser aquel lugar, pero estoy seguro que no lo comprendemos completamente, es demasiado. Es algo que no hemos experimentado en esta vida, y por lo tanto es algo que, como no lo hemos experimentado, no sabemos exactamente cuál va a ser la plenitud de habitar en la presencia de Dios. Pero gracias a Dios porque Él lo ha prometido, y tenemos la esperanza de que cuando estemos en su presencia, en realidad podremos experimentar lo que Él tiene preparado para nosotros. Dice la palabra de Dios: qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en este día tú nos has ministrado a través de la alabanza. Gracias, Dios, también porque tú nos das la oportunidad de estar aquí presentes. Háblanos, Dios, ahora que queremos conocer qué es lo que tienes para nosotros en este día. Utiliza tu palabra, Señor, y también a tu Santo Espíritu que mora en nosotros para iluminarnos a la verdad. Tu palabra es verdad y deseamos, Señor, apegarnos a ella. Te lo suplicamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, abran por favor sus Biblias en 2 Corintios capítulo 3, y vamos a estar ahí reflexionando sobre 3 versículos que aparecen al final de ese capítulo. 2 Corintios capítulo 3, versículo del 16 hasta el versículo 18. Va a aparecer de todos en las pantallas, pero ahora voy a leer la Reina Valera del 60, como dicen que debemos de leer los bautistas, ¿no? Reina Valera del 60. Hoy voy a leer Reina Valera del 60. Saben que regularmente yo leo Nueva Traducción Viviente, pero en esta ocasión voy a utilizar la Reina Valera del 60. Pongan atención, si lo tienen en sus dispositivos o en sus computadoras, o si no va a estar acá en la pantalla. Y vean lo que dice ahí la palabra de Dios. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Hermanos, la semana pasada iniciábamos una nueva serie de mensajes titulados Vida Abundante. ¿Se acuerdan? Dijimos, vamos a comenzar esta nueva serie de predicaciones llamados Vida Abundante. Y yo decía que el propósito de esta serie es tratar de platicar sobre aquellas cuestiones que como cristianos nos limitan a experimentar la vida abundante que Jesús ofrece ahí en Juan 10:10. ¿Qué dice Juan 10:10? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y entonces yo decía la semana pasada, bueno, como cristianos en varias ocasiones no experimentamos esa vida abundante porque aún hay algunas cuestiones que tenemos que dejar atrás, algunas cuestiones de nuestra vieja naturaleza. ¿Recuerdan eso, hermanos? Y yo decía, sucede que una vez que somos creyentes, pocas veces percibimos que la vida cristiana está llena de abundancia, pero no es porque Dios no cumple lo que promete, porque Jesucristo está diciendo, yo les voy a dar vida y vida en abundancia. Y nosotros sabemos que lo que Dios cumple, Él lo promete. La cuestión es, ¿por qué nosotros entonces no experimentamos esa vida abundante de una manera plena? Y yo decía, bueno, porque como creyentes muchas veces no dejamos atrás todo aquel peso que nos impide correr la carrera con determinación. Entonces la semana pasada yo hablaba sobre la necesidad de que como cristianos nosotros tenemos que poner nuestra confianza en Dios y librarnos de ¿qué cosas? ¿Se acuerdan la semana pasada? De nuestras ansiedades. Liberarnos de nuestras ansiedades, porque la gente hoy en día vive llena de ansiedades. Ansiedades por los bienes materiales, ansiedad por la salud. Ahora tenemos una epidemia, ¿no?, de ansiedad por la salud. Ansiedades por el futuro,
ansiedad por la violencia, ansiedad por mi cuerpo, ansiedad por encajar en una sociedad, ansiedad por ser aceptado. Y yo decía, todas estas ansiedades que como seres humanos tenemos y que dominan la mente del ser humano deben de ser depositadas en Dios, porque Dios nos está diciendo, tráiganme a mí todas sus cargas. Yo decía, hermanos, que nosotros tenemos un Padre bueno que nos tiene en su mano y que sabe que es aquello que nosotros necesitamos. Y la Biblia describe esta unión que nosotros tenemos con Dios, que es tan fuerte, según la palabra de Dios, que dice Pablo que el Espíritu Santo que Dios ha puesto en cada uno de sus hijos nos hacen clamar Abba Padre. ¿Qué significa Abba Padre? Papito. Y tú puedes decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver, pastor? ¿Quién dice papito? Bueno, la esposa al esposo, yo entiendo también, pero regularmente, ¿quién dice papito? Los hijos, ¿verdad? Los hijos son los que dicen mamita, papito. Entonces, cuando Pablo está diciendo que el Espíritu Santo nos habilita, porque somos hijos de Dios, y nos habilita el Espíritu Santo, de manera que nuestro espíritu clama, papito, habla de esa relación tan cercana como la de un niño que tiene con su padre. Y cuando el niño le dice a su papá, papito, el niño realmente muestra ahí una confianza total en el cerco de seguridad que han puesto sus padres en él. El día de hoy, hermanos, yo quiero platicarles sobre otra cuestión más que nos impide a nosotros experimentar plenamente la vida abundante. Y es que, mire, hermanos, muchas veces tenemos una concepción pobre del Evangelio. Y eso puede ser por muchas razones. Tenemos una concepción pobre del Evangelio. Puede ser que la persona que nos enseñó en aquella primera ocasión nos enseñó algo incorrecto acerca del Evangelio. Ven a Cristo y todos tus problemas van a ser resueltos. Y venimos y nos damos cuenta que de pronto hay todavía algunos problemas dentro de la vida. Y entonces es un Evangelio distorsionado, ¿no? O simplemente nos fueron enseñadas solamente algunas partes del Evangelio, no el Evangelio por completo, sino simplemente algunas cuestiones del Evangelio, y entonces es como cuando tú estás viendo un cuadro, pero solamente estás viendo una partecita del cuadro y te gusta, pero no estás viendo toda la pintura completa. Entonces, el Evangelio realmente es como una gran pintura, y hay tantas cosas que mirar en el Evangelio, y por eso digo, a veces solamente vemos algunas cuestiones del Evangelio y no lo comprendemos por completo, y por eso no experimentamos la vida abundante. Y esto, hermanos, de que no nos enseñen el Evangelio de una manera correcta se debe a muchas razones. Puede ser que tengamos malos maestros, pero yo pienso que la razón principal es que no nos gusta profundizar. No nos gusta realmente meternos a profundizar en las verdades del Evangelio de Dios. Pero hay una razón más, hermanos, en cuanto a que nuestra comprensión es pobre del Evangelio. ¿Y saben cuál es? Es que nosotros como seres humanos tendemos a olvidar fácilmente. Todo ser humano tiende a olvidar fácilmente la verdad. Y entonces necesitamos que constantemente se nos esté recordando lo que es y lo que implican las buenas noticias de Dios, porque el Evangelio eso es. Evangelio, la traducción más natural de esa palabra, evangelion, es buenas noticias. Entonces necesitamos que se nos recuerden constantemente las buenas noticias de Dios. Por eso, como nosotros olvidamos constantemente la verdad de Dios, la palabra de Dios nos invita a ir a ella todos los días. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios los alimentaba con maná en el desierto al pueblo de Israel? ¿Recuerdan esa historia o no la recuerdan? Dice la palabra de Dios que, lo voy a decir por los que no saben, ¿verdad? Porque hay unos que no recuerdan esa historia. Dice la palabra de Dios que los israelitas iban saliendo de Egipto y entonces iban caminando en el desierto, y en el desierto pues no hay comida. Y entonces ellos empezaron a clamar por comida, y entonces Dios les proveyó, dice la palabra de Dios, que se llamaba maná, que era algo así como que caía, o era como un rocío que surgía del suelo, pero eran como hojuelas, y con el maná hacían un montón de cosas, era como una harina por ahí, dulce. Entonces ellos se alimentaban con ese maná, pero dice la palabra de Dios que ese maná salía todos los días, y tú nada más podías agarrar maná para el día que ibas a comer. Si tú guardabas maná para otro día, se echaba a perder. Y entonces solamente en el sexto día, que ellos no podían trabajar el séptimo día, entonces agarraban doble porción, y entonces nos echaba a perder. Pero todos los demás días solamente podían agarrar la comida del día. Y entonces Dios les dice a ellos en Deuteronomio 8, les dice, Dios te dio el maná en el desierto para que tú sepas que no solamente de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué?
de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, Dios está utilizando aquí el maná como una representación de su palabra. ¿Y Dios cada cuándo les daba la palabra? ¿O el maná? ¿Y cada cuándo tenían que agarrar ellos? Diario. ¿Se dan cuenta? Entonces la palabra de Dios nos invita a estar profundizando en ella, a estar alimentándonos de ella diariamente, porque como seres humanos olvidamos rápidamente. Y por eso necesitamos siempre estar constantemente analizando, ¿verdad? Y investigando lo que dice la palabra de Dios acerca del Evangelio. Entonces nosotros, hermanos, necesitamos tanto el Evangelio, así como necesitamos el alimento físico. Y hay algunos que se alimentan 5 veces al día. Necesitamos, o sea, así como nuestro cuerpo necesita el alimento físico, nosotros también necesitamos el alimento espiritual. Hermanos, y entonces por esa razón vamos a recordar en este día y vamos a analizar también en nuestro pasaje de hoy 3 aspectos del Evangelio que nos invitan a vivir abundantemente. 3 aspectos del Evangelio, porque cuando nosotros hablamos del Evangelio necesitamos recordar estas 3 verdades. Y la primera de ellas es libertad. ¿Qué es el Evangelio? Libertad. Quiero que lo recuerden, hermanos. Voy a hablar de tres cualidades que vamos a ver en este pasaje. Y la primera es libertad, la segunda es confianza, libertad, confianza. Entonces vamos a ver la primera, que es libertad. Y dice la palabra de Dios, versículo 17, porque el Señor, ¿qué cosa? Es espíritu. Y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Libertad es la primera. Donde está el espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y hermanos, esta palabra nos encanta, ¿o no? Cuando estamos jóvenes, adolescentes, ya quiero cumplir 18 para irme de esta casa. ¿Por qué? Porque deseo libertad. Yo le dije eso a mis papás, Yo le dije a mi mamá eso, yo le dije, mamá, bueno, no se le dijo así tan bonito, pero sí le dije, yo cumplo 18 y me largo de esta casa. Hasta mis 23 todavía estaba ahí viviendo con ellos. Pero sí, ¿verdad? Nos encanta esta palabra libertad. Y hermanos, es buena la libertad, pero mal entendida, la libertad es peligrosa. ¿Y saben por qué? Una de las mayores paradojas de la libertad es que a mayor libertad, mayor responsabilidad. Y no lo sabemos, pensamos que no. Pensamos que una mayor libertad es menor responsabilidad, pero es todo lo contrario. A mayor libertad, mayor responsabilidad. Si tú te quieres salir de tu hogar y dejar a tus padres, tienes más responsabilidades porque ahora te tienes que mantener a ti también. Entonces, a mayor libertad, mayor responsabilidad. Entre más libres somos, mayor es la responsabilidad que nosotros tenemos. Pero este mundo nos ha estado bombardeando en este tiempo de que la libertad debe ser sin responsabilidad. No, tú puedes ser libre y no pasa ninguna consecuencia. No hay ninguna responsabilidad. Es lo que nos han estado bombardeando, hermanos. El problema con esa supuesta libertad que el mundo ofrece es que termina arruinando sus vidas. Porque no entienden que la libertad implica responsabilidad. Y este error, hermanos, también se ha cometido cuando nosotros nos referimos al Evangelio. Y déjenme decirles que esto no es algo nuevo. En Judas, versículo 4, ahí el autor está hablando sobre algunos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. O sea, Pablo está diciendo, porque en Dios, en Judas está diciendo, porque en Dios Dios nos da su gracia, Dios nos perdona, ¿verdad? Dios nos da libertad, pero algunos lo están convirtiendo en libertinaje. Y algunos toman 2 Corintios 3:17 para aprobar prácticamente cualquier estilo de vida. Yo he escuchado eso. De pronto algunos cristianos que se dicen, no, pues no, que en Cristo hay libertad, podemos hacer lo que queramos. Podemos hacer lo que queramos, ¿verdad? Para apoyar prácticamente cualquier estilo de vida y a veces hasta inmoral. Porque la palabra de Dios dice ahí donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces significa que yo puedo ser libre sin ninguna responsabilidad y no es así. Hermanos, pensamos que este pasaje se refiere a que tenemos la libertad de hacer cualquier cosa, pero nosotros necesitamos analizarlo en todo su contexto para saber qué es a lo que Pablo se está refiriendo cuando él utiliza la palabra libertad. Y para ello tenemos que ir un versículo hacia atrás, que es el versículo 16. Ahí en sus Biblias lo pueden ver. Dice la palabra de Dios, pero cuando se conviertan al Señor, habla Pablo, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les va a quitar. Y luego dice Pablo, porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Pero Pablo está hablando primero de qué cosa, de una conversión. Y luego después de esa conversión dice Pablo, cuando se les caiga o cuando se les quite ese velo, una vez que se conviertan al Señor, se les va a quitar ese velo.
Y nosotros nos tenemos que preguntar aquí, ¿a qué velo se está refiriendo Pablo? ¿Cuál velo se nos va a quitar? ¿A qué se refiere Pablo cuando habla de este velo? Y necesitamos irnos un poquito más atrás todavía, versículo 13 de ahí de sus Biblias, de este mismo capítulo, y vean del velo del que está hablando Pablo, que es una historia que aparece en el Antiguo Testamento, versículo 13, voy a leerlo en Nueva Traducción Viviente, y dice esto, Pablo dice, nosotros no somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo. Pablo ahí dice, nosotros no somos como Moisés, que se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. Pablo está diciendo que los judíos, porque aquí está hablando de los judíos, tienen como un velo que les cubre la vista. Y que aunque ellos escuchan la palabra de Dios, ese velo no les permite ver completamente lo que está diciendo ahí. Y por eso no lo entienden correctamente. Pero Pablo dice, pero los que son cristianos o los que se han convertido, ¿qué cosa? Ya no tienen ese velo. Los que son cristianos ya no tienen ese velo. Pero cuando Pablo, hermanos, cuando Pablo está escribiendo este pasaje, él tiene en mente una historia que aparece en el Antiguo Testamento y aparece en Éxodo capítulo 24, desde el capítulo 24 hasta el capítulo 34. Es una historia muy, muy larga, así que voy a tratar de resumírsela. Por favor, ténganme paciencia, voy a tratar de resumírsela para que pongan y entren ustedes un poco en contexto de lo que está pasando aquí. Lo que sucedió en aquella ocasión es que encontramos en Éxodo capítulo 24 que Dios le dijo a Moisés, Moisés, sube al monte Sinaí porque te voy a entregar la ley. Y con la ley venían los 10 mandamientos. Y entonces dice la palabra de Dios que Moisés subió a aquel monte Sinaí y pasó 40 días y 40 noches en la presencia de Dios. Y entonces Dios empezó a darle a Moisés todas las leyes que él tenía, desde cómo construir el tabernáculo, cómo construir el arca del pacto, y entonces también cómo deberían deportarse también, pero de vestirse los sacerdotes, y de qué tribu tenían que ser, y de qué familia tenían que ser los sacerdotes. Dios le da todas estas leyes a Moisés. Pero luego al final, Dios le da los 10 mandamientos. Dios le da los 10 mandamientos a Moisés. Y entonces después de que Dios termina de darle los 10 mandamientos a Moisés, donde el primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios. ¿Y el segundo? No tendrás 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y entonces Dios le dice a Moisés, Moisés, bájate ya, porque el pueblo al que yo rescaté de Egipto ya está allá abajo adorando a otros dioses, ya quebrantando el primero y el segundo mandamiento. Apenas Dios les acaba de dar los mandamientos, apenas Dios acaba de manifestárseles ahí por medio de terremotos, y dice la palabra de Dios que aquel monte estaba como con fuego y con humo en la cima, y entonces ellos temieron y no querían acercarse al monte. Dios se les había manifestado así. Moisés pasa 40 días y 40 noches con Dios, a ellos se les olvida y dicen, ya Moisés se murió, y le dicen a Aarón, construyenos un becerro, algo que adoremos. Y entonces Dios le dice a Moisés, baja de inmediato, porque este pueblo ya está adorando a otros dioses. Entonces dice la palabra de Dios que Moisés baja, y cuando Moisés baja, aquello era una fiesta. Aquello era una fiesta con todos los israelitas adorando a aquel becerro. Y dice la palabra de Dios que Moisés se enojó tanto que arrojó las piedras donde estaban escritos los 10 mandamientos, la ley, y se rompió. Y entonces agarró al becerro, lo pulverizó, lo revolvió con agua y se lo empezó a dar a todos ellos para que se lo tomaran. Y dice la Biblia que en aquella ocasión Dios le quitó la vida a 3,000 israelitas. 3,000 israelitas perdieron la vida. Y entonces Dios le dijo a Moisés, me arrepiento de haber sacado a este pueblo de Egipto, porque mira, rápidamente se han olvidado de mí. Y entonces dice Dios, váyanse ustedes a la tierra prometida, yo no voy a acompañarlos. Váyanse, yo no voy a ir con ustedes. Pero la razón, Dios le dice, yo no quiero estar con ustedes porque mi gloria los va a destruir, porque son un pueblo pecador. Mi gloria los va a destruir porque ustedes son un pueblo pecador. Luego leemos que cuando pasó esto, Moisés tuvo que sacar el tabernáculo o la tienda donde estaba el arca del pacto, la tuvo que sacar del campamento por la misma razón, porque dice Moisés, no vaya a ser que Dios,
que la santidad de Dios consuma a todos estos. Y entonces el tabernáculo estaba fuera del campamento cuando originalmente estaba dentro del campamento. Y dice la palabra de Dios que entonces ahí en el tabernáculo o en esa tienda de reunión, Moisés iba a presentarse con Dios y hablaba cara a cara. Y entonces venía con el pueblo y le comunicaba lo que Dios les quería decir a ellos. Pero dice la Biblia, ya vamos a acabar con las historias del 32 hasta el 34 de Éxodo, dice la Biblia que cuando Moisés regresaba de esos encuentros con Dios en el tabernáculo, en la tienda de reunión, y cuando él llegaba y se presentaba ante el pueblo, su rostro estaba brillando. Y entonces dice la Biblia que Moisés se tenía que poner un velo. ¿Pero saben por qué se ponía el velo? Porque los israelitas empezaron a tener miedo de Dios. Ellos decían, si la presencia de Dios nos va a matar, si vemos el rostro brillante de Moisés, también nos puede quitar la vida. Entonces ellos empezaron y le pidieron a Moisés que se pusiera el velo, para no estar delante de miedo, dice. Me escondí porque tenía miedo de ti, porque comí del fruto que me dijiste que no comiera. Hermanos, esta idea que tenían los israelitas, esta idea que ellos se formaron, terminó por ser la ruina de ellos, porque el propósito de Dios, al mostrarnos su gloria, no es destruirnos, sino transformarnos. Dios desea que en la medida en que conozcamos mejor de Él, aprendamos a tener una mayor reverencia y un mayor respeto con Él. Por eso, hermanos, cuando nosotros encontramos en la Biblia pasajes donde Dios habla sobre su santidad, pasajes donde Dios habla sobre su ira, pasajes donde Dios habla acerca de su justicia, no es para que nos alejemos de Dios, es para hacernos ver que el pecado tiene consecuencias catastróficas en nuestras vidas, pero Él desea y quiere transformarnos. No es para que nos alejemos de Él, pero tristemente, hoy en día, de pronto dicen, no, es que ¿para qué predicamos de la ira de Dios? ¿Para qué predicamos de la santidad de Dios? Prediquen del amor, prediquen de la aceptación de Dios. Es que necesitas ver la gloria de Dios para que tu vida sea transformada. Necesitas comprender por completo el Evangelio. Entonces, hermanos, cuando Pablo dice, ahí donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, no se refiere a la libertad de hacer lo que queramos sin sufrir consecuencias, sino a que aquel velo que nos impedía ver la gloria de Dios ha sido quitado y ahora lo vemos libremente y vivimos con la libertad de acercarnos a Él. Tenemos la libertad, ya no está ese velo, nos podemos acercar a Dios, podemos ver su gloria por completo. Quizás, hermanos, la mejor manera de explicar esto, a lo mejor hubiera comenzado por aquí mejor, ¿no? Sería utilizando otros pasajes que utiliza Pablo para referirse a la libertad. Pablo, cuando se refiere acerca de la libertad en Cristo, él dice lo siguiente, en Cristo nosotros hemos sido liberados de la esclavitud de la ley. Romanos 7, del 3 al 6. Hemos en Cristo sido liberados del poder del pecado. Hemos sido liberados de la muerte. Hemos sido liberados de nuestra vieja naturaleza. Entonces cuando Pablo dice, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, se refiere primariamente a una libertad de nuestra vieja naturaleza. No a una libertad de pueden hacer lo que quieran. Hemos sido libres del poder que el ser maligno tenía sobre nosotros. Entonces, hermanos, anunciar las buenas nuevas del Evangelio es anunciar en primer lugar la libertad del pecado y la libertad para acercarnos confiadamente a observar la gloria de Dios. Eso es vivir en libertad. El poder libremente abrir mi Biblia y empezar a leerla y empezar ahí a ver la gloria de Dios. Esa es la libertad que nosotros tenemos. Número 2, hermanos, confianza. Otra cosa que produce el Evangelio en nosotros es confianza. Dijimos número 1, libertad, lo siguiente es confianza y lo último es transformación. Confianza. Vamos al número 2, versículo 18 dice ahí, por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor. Lo segundo que podemos aprender, hermanos, de este pasaje, es que ahora nosotros tenemos la confianza de acercarnos a Dios por medio de Cristo. Tenemos libertad y ahora tenemos confianza de acercarnos libremente a Dios por medio de Cristo. Y yo quiero que observen cómo Pablo habla aquí y él dice, todos nosotros mirando a cara descubierta. O sea, no está el velo ya. Mirando sin ningún velo.
Lo que nos separaba de Dios ha sido derribado y ahora nosotros podemos estar en su presencia. Y este es el segundo aspecto del Evangelio. El primero ya dijimos libertad y el segundo hablamos ahora acercarnos confiadamente a Dios. Pero yo quiero que ustedes noten lo que Pablo escribe aquí. Y Pablo dice lo siguiente: mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria de Dios. Ya no se ocupa de ese velo para no ser destruidos, sino que ahora Cristo nos habilita para ver cara a Dios. Pero ahora aquí va una pregunta, hermanos. Pongan ahí está el versículo, ¿no? Pongan atención un poquito en el versículo. Por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, o sea, sin ningún velo. Regresamos, hermano, donde estábamos, por favor. Ajá, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Entonces, sin ningún velo en nuestra cara, miramos en un espejo la gloria del Señor. Cuando tú te miras en un espejo, ¿cuál es la imagen que ves ahí? ¿Eh? ¿Cuál imagen ves ahí? Ya me están dando miedo algunos de ustedes. ¿Se ven cosas en el espejo, hermanos? Cuando uno se mira en un espejo, se ve a sí mismo. Ese es el espejo, ¿no? Pero aquí dice que viendo en el espejo, ¿qué cosa? La gloria del Señor. Vamos a regresarnos un poquito allá a lo que estamos viendo en Génesis, en Éxodo. Es como si Pablo dijera, si en ese momento le hubiéramos dado a Moisés un espejo, cuando su rostro brillaba, ¿qué es lo que iba a ver Moisés en ese espejo? Iba a ver en ese espejo su rostro, o sea, el de Moisés, pero reflejando la gloria de Dios. Ahora, hermanos, tú puedes verte en el espejo de la palabra de Dios y ver cómo tu vida muestra la gloria de Dios. Déjenme tratar de explicar un poco más este punto. Yo sé que cuando hay pecado en nuestra vida, difícilmente podemos ver la gloria de Dios reflejada en nuestro rostro. Pero con este pasaje, yo quiero decirte que aunque tú no la veas, allí está. Si has sido verdaderamente libre por Cristo, la gloria de Dios se refleja en ti. Dice la palabra de Dios en Romanos 8, del 1 al 2, no hay ninguna condenación. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. O sea, no importa lo que hayas sido, no importa lo que seas, no hay ninguna condenación. No hay. Porque por medio de Cristo Jesús, la ley del pecado de vida nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. A veces pensamos, hermanos, que Dios solamente acepta a los perfectos. Pero te tengo una mala noticia, porque nadie es perfecto. Nadie es perfecto. La buena noticia es que Dios acepta y dio su vida por los imperfectos, y ahí entramos todos. Ahí entramos todos en los imperfectos. Por eso Pablo no termina aquí, porque él sabe que ningún cristiano es perfecto. Y aún así todos reflejamos la gloria de Dios. Dice Pablo, cuando estás en ese espejo, lo que debes de ver ahí es la gloria de Dios. Por eso Pablo nos va a llevar a la siguiente parte, que es el número 3, y es transformación. El Evangelio es libertad, el Evangelio es confianza y el Evangelio es transformación. Y Pablo va a decir, nos vemos como vemos en ese espejo reflejada la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. O sea, la imagen que estamos viendo ahí, que es la gloria de Dios, nosotros estamos siendo transformados a esa imagen como por el Espíritu del Señor. Hermanos, el Evangelio es transformación. Hemos hablado de que es libertad y que es confianza, pero ahora también notamos que el Evangelio es transformación. Lo que Pablo dice anteriormente, o por lo que Pablo dice anteriormente, podemos notar que lo que el hombre ve en ese espejo donde se mira, lo que observa es la gloria de Dios. Y Pablo dice que por medio de esa confianza y esa libertad que tenemos ahora de acercarnos a Dios, lo hacemos en libertad, porque nuestro pecado ha sido limpiado por la sangre de Cristo Jesús. En otras palabras, hermanos, lo que vemos, y quiero que pongan atención en esto, si ya voy a terminar. En otras palabras, lo que nosotros vemos en ese espejo no es tanto
lo que somos ahora, sino lo que llegaremos a ser si continuamos viviendo en la libertad y en la confianza que nos ofrece el Evangelio. Hace tiempo, hermano, yo tuve un maestro en el seminario. Era un hombre ya anciano, pelo blanco, caminaba ya como anciano, un poco más lento. Pero era un maestro sumamente preparado, con muchos títulos académicos. Y cuando él enseñaba, yo podía notar la profundidad con la que él manejaba la palabra de Dios. Realmente se notaba esa preparación que él tenía. Y eso me gustaba de él, que él siempre que hablaba de la palabra de Dios se metía al texto, realmente, lo hacía con profundidad. Pero lo que me cautivó, hermanos, o lo que me impactó más de su vida, es que él era un erudito que no se mostraba como alguien moralmente superior. O sea, intelectualmente, claro que todos nos dábamos cuenta que intelectualmente él era superior a nosotros, conocía demasiado de la Biblia, pero moralmente él se ponía siempre a nuestro nivel. Y él ya tenía bastantes años en el Evangelio, como pastor, como maestro. Y en sus clases ocasionalmente él platicaba sobre las luchas que él tenía como cristiano. Y eso me impactó, porque yo podía ver en este hombre que a pesar de tener tantos años en el Evangelio, él aún creía que había otras áreas de su vida que tenía que trabajar. Él no se creía moralmente superior, él decía, no, o sea, en esto todos somos pecadores, así que todos estamos al mismo nivel. Y eso me cautivaba de él. Por eso yo también de pronto, algunos me dicen que no lo haga, pero de pronto yo platico, ¿no?, aquí. Les digo, miren, yo estoy batallando con esto. Porque yo quiero que ustedes vean que lo que vemos en la Biblia no es lo que somos ahora, sino lo que vamos a llegar a ser. O sea, la Biblia sí nos dice lo que somos ahora, pero primariamente nos está apuntando hacia lo que vamos a ser. Ahí está apuntando la Biblia. Lo que Dios quiere que veas en el espejo de su palabra no es tanto lo que eres ahora, sino lo que vas a llegar a ser. Él quiere que veas a Jesús. Él es la meta. Él es el varón perfecto y todos aspiramos a ese varón perfecto. En esta iglesia, hermanos, quiero decirles, nadie es como debería ser. Pero todos vamos caminando hacia ese propósito, hacia esa meta. Aquí en esta iglesia, ninguno es como debería ser. Todos estamos en este proceso de crecimiento. Todos estamos en este proceso de transformación. No hay nadie superior a otros, todos vamos caminando, ¿verdad?, hacia la estatura del varón perfecto. Entonces, hermanos, la vida en abundancia la vamos a experimentar de una mejor manera en la medida en que comprendamos mejor el Evangelio. Porque cuando tú comprendes completamente el Evangelio y comprendes que el Evangelio es libertad, que el Evangelio es confianza y que el Evangelio es transformación, puedes descansar en Dios. Porque dice la palabra de Dios, o dice Pablo, sí, aquí en este mismo capítulo, en el versículo 5, no es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Ya no apareció ahí, pero versículo 5 pueden leerlo en sus Biblias. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Entonces, el Evangelio es eso. Es libertad, confianza, transformación, pero ¿que viene de quién? De Dios. Y cuando nosotros somos y podemos comprender realmente, ¿verdad?, que Dios nos está viendo a nosotros, no por lo que somos, porque somos pecadores, sino por lo que vamos a llegar a ser, podemos descansar en su amor y en su confianza y podemos seguir creciendo en esta vida cristiana día a día. ¿Pueden estar seguros de eso, hermanos? ¿Pueden confiar en ello? Es la palabra de Dios. Y Dios quiere que veamos eso. Dios quiere que no te enfoques en lo que estás pasando ahorita. Dios quiere que te enfoques en lo que Él tiene para ti. Ahí está puesta nuestra mirada. Ahí está puesta nuestra meta en Cristo. Ahí es a donde estamos apuntando y también por ello trabajamos. No estamos diciendo que vamos a estar pasivos, pero Dios quiere que pongamos nuestra mirada siempre hacia el futuro. Gracias, Dios, por tu palabra y gracias, Dios, también porque trabajas en nuestras vidas a través de tu palabra. Nos hablas a través del Evangelio, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has libertado de nuestra maldad.
Gracias, Dios, por la confianza que tenemos para acercarnos a ti. Gracias también por esa transformación que estás obrando en nosotros, Dios. Te suplicamos, Padre, para que podamos ser dóciles a la hora de tener que hacer estos cambios que tú nos mandas. Te alabamos, Dios, porque no nos dejas solos en todo este proceso, sino que tu Santo Espíritu siempre nos está guiando. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén.